Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo para hablar sobre España, ¿no? Y concretamente sobre Podemos, un partido que hemos visto que se ha ido distanciando cada vez más de Sumar. Recordemos, se presentaron juntos a las elecciones generales, después Podemos, por discrepancias con la dirección de Sumar, con Yolanda Díaz, se fue de la coalición y formaron bien, ahí podíamos decir, su bancada por sí solos en el Congreso de los Diputados, y votan diferente que Sumar, ¿no? A día de hoy, siendo un grupo diferenciado en el Congreso y marcando perfil propio. Y bien, quiero hablar un poco de su estrategia de cara a unas elecciones y su estrategia a cierto nicho, ¿no? Estamos viendo que Podemos se está diferenciando de las otras izquierdas de España en marcar un discurso concreto y muy, podríamos decir, radical, evidentemente, ¿no? Pero sobre todo muy característico de cierta izquierda, o más concretamente, yo aquí sí me atrevería a afirmar de extrema izquierda, ¿no? Porque es un discurso que entra en los parámetros de toda extrema izquierda, es decir, defensa al final de muchísimas dictaduras, por no decir de casi todas las que conozco, es decir, de Venezuela, de Cuba, evidentemente de Rusia también, aunque con la boca más pequeña, pero al final compran el argumentario de esa dictadura en cosas relativas como a la invasión de Ucrania. Hacen lo mismo con Georgia, Bielorrusia, otro tanto de lo mismo, y así en el mundo, ¿no? Un partido que además de todo esto utiliza cada vez más un lenguaje más agresivo, más violento, ¿no? Como si se fueran a comer el mundo. Esto es evidente, es una estrategia, como verse los verdaderos combativos en el espacio de la izquierda a la derecha, ¿no? Después vemos también con el tema Palestina que, vaya, han sido sus máximos defensores, pero a la hora de la realidad no entienden ni la realidad de lo que pasa en Oriente Medio. No se han alegrado cuando ha habido un acuerdo de paz, sino al contrario, lo han criticado diciendo que era una vergüenza para los palestinos, cuando los mismos palestinos han estado contentos de que se produjese eso, porque al final cesaba un conflicto donde perdían vidas palestinas y donde al final la situación en la franja de Gaza, en este caso, era insostenible, ¿no? Y ellos, al contrario, les interesaba que continuase y lo han utilizado como arma electoral y lo siguen utilizando, pese a que el tema estos días esté un poco más calmado, veremos cómo acaba, pero lo siguen utilizando de una manera electoralista, sin ninguna duda, para agitar el avispero y verse como los más defensores de Palestina y los más anti-Israel. Esto es así, ¿no? Entonces, bien, cuando evidentemente en la realidad no les importa, es decir, lo utilizan y lo van a quemar hasta el último momento, ¿no? Hemos visto un Pablo Iglesias que, pese a que no sea líder de Podemos de facto, la realidad es que está ahí metido en su canal Red, comparando a María Corina Machado pues con el dictador Hitler, básicamente, y comparando a Zelensky con Putin. Una barbaridad, una vergüenza, por decirlo muy finamente, y para no ponerme aquí a despotricar contra Pablo Iglesias como se merecería. Creo que no me debo rebajar a su nivel, que también hemos visto que en tertulias cada vez se pone más agresivo. Pues bien, el señor dijo eso, algo sorprendente. Recordemos que fue vicepresidente de España al final. Y bien, todo esto viene al final a remarcar y a dar a entender que Podemos ha elegido la estrategia más radical para diferenciarse de los otros partidos, como el partido más antisistema de todos. Esto hay que decirlo. ¿Por qué? Pese a que hayan estado en el gobierno en la pasada legislatura, ellos ya no te hablarán de eso porque fue el pasado, y dirán que los echaron del gobierno, ¿no? Porque en esta nueva legislatura no incluyeron a ningún ministro de Podemos. Pero bien, la realidad es que estuvieron hace una legislatura y hubo muchos problemas que ellos ahora critican del actual gobierno, que ellos cuando estaban tampoco intentaron presionar para que cambiasen, ¿no? Pero básicamente, como ahora están en la oposición,
oposición, no están en el gobierno, les sirve criticar tanto al PSOE como a Sumar, que son los que gobiernan, ¿no? Para mostrarse como ese partido antisistema que critica al poder establecido, ¿no? Sin duda buscan diferenciarse con estas salidas de tono, con este radicalismo, con defensa férrea de la causa palestina, intentando desmarcarse o bien caracterizarse justamente por todo este estilo, para diferenciarse primero de un PSOE que al final del día está intentando aglutinar el máximo voto posible de la izquierda, es decir, es muy probable que se coma gran parte del voto de Sumar y también en el que el pasado fue a Podemos, ¿no? Por tanto, un PSOE, pues bien, que está intentando aglutinar al máximo a la izquierda y un Sumar que está bien, que está padeciendo las consecuencias de estar en un gobierno de coalición y que parece que no vaya a ver sus mejores resultados posibles. También hay que decir que internamente están bastante desorganizados, ya que Yolanda Díaz, por ejemplo, dejó de liderar ese espacio y todavía no se sabe con exactitud, ¿no?, quién va a ser la persona candidata de Sumar y quién va a liderar ese espacio. Por tanto, ante un Sumar, yo creo, desnortado, un PSOE que al final intenta aglutinar todo ese espacio lo máximo posible, pero dentro de una óptica moderada, pues al final, bien, Podemos tiene que ir al nicho de la izquierda más radical y lo intenta aprovechar al fondo, ¿no? Es evidente que una estrategia de ser el partido radical no te va a garantizar tener una gran mayoría ni un gran número de votos, porque al final apelas a una minoría, pero creo que justamente eso les va bien, porque apelan a una minoría muy concreta que solo puede votar a Podemos, porque esa minoría no se siente representada ni en Sumar ni el PSOE y probablemente en otros partidos que pueden tener tendencias más extremistas, como son tan minoritarios, pues antes que votar a esos minoritarios votarán a Podemos, quienes saben que tienen más posibilidades de entrar al Congreso, ¿no? Entonces, por eso, probablemente Podemos intenta buscar este tipo de gente concreta para mantenerse. Al final, lo que buscan es mantenerse después de que se hayan ido de Sumar, de que tengan que ir por libre y de que hayan tenido en algunas encuestas, ahora ya no, pero en anteriores sí, un resultado muy pobre que prácticamente los situaba al borde de la desaparición. Entonces, ante esto es básicamente asegurarse, yo creo, una presencia política en España, en el Congreso, en el debate público y poder seguir despoticando sus teorías, si alguien le quiere llamar falacias, pues sus falacias, ¿no? Y su argumentario, evidentemente, y diferenciarse como ese partido de izquierda antisistema, ¿no? Y seguir teniendo un altavoz de presencia pública que no tendrían si probablemente perdieran, ¿no?, representación en el Congreso de los Diputados. Una estrategia de polarización, una estrategia no muy saludable en términos de convivencia democrática, hasta diría yo, pero que a nivel electoral, a nivel de estrategia, a ellos los sirve para diferenciarse y que al final les permite mantenerse vivos, ¿no? Yo creo que es el único cartucho que les queda y han decidido quemarlo, pese a que todo el mundo muchas veces los insulte o los tilde de locos en ciertas cosas que dicen. La verdad es que como se diferencian tanto, eso les da más publicidad también. Entonces les va bien para que les vote en un pequeño flujo de personas que les va a permitir mantener representación. Probablemente también personas que ante, por ejemplo, ya que hablaba de la causa palestina, pues no se hayan sentido del todo conformes con la acción del gobierno respecto a este tema y que como Podemos querían acciones más duras contra Israel, ¿no? Por ejemplo, entonces este tipo de gente se irá a Podemos. Entonces, bueno, un poco esto, ¿no? Un poco este estilo venía yo a comentar, ¿no? Una estrategia, como digo, para nada para mí saludable, pero sin duda al final lo que aquí miran los partidos
es mantenerse, ¿no? Veremos en unas futuras generales cómo les va, pero sin duda, pues bien, parecen tener esta estrategia y lo van a seguir hasta el final porque cada día más dan mensajes más de este estilo, más polarizadores, ¿no? Muchas gracias por estar hasta el final de este vídeo. Si te ha gustado, te lo agradezco. Suscríbete, dale like y nos vemos en una próxima ocasión y adiós.